Buenos días a todos. Mil gracias por continuar asistiendo a este ciclo Empoderarse es un camino. Hoy tenemos a Andrea Ginás y Andrea Vergara va a hacer la presentación. Gracias. Bueno, es un gusto para nosotros tener a Andrea Ginás, que es hija de Guillermo, además. Andrea es una coach, conferencista e instructora de seminarios para mujeres. Y desde hace 10 años se formó dentro de la escuela Kai Woman Cóndor Blanco, que tengo entendido se originó en Chile, liderando la escuela de Kai Woman por 7 años y dictando muchos seminarios. Es una conferencista muy experimentada, ha dictado alrededor de 35 seminarios y actualmente hace procesos personales y empresariales de coaching. Para Pivote y Vivir Sanamente, es un gusto tenerte aquí, Andrea. Estamos encantados de tener tu presentación. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Entonces, pues bueno, muchas gracias por esa introducción. De verdad, gracias Pivote y Vivir Sanamente por esta invitación. Sé que ahorita todos estamos con todo este asunto de las emociones un poco alborotado, por así decirlo. Y vamos a trabajar como, pues ahí elegí como 6 emociones que yo siento que muchos hemos estado como viviendo. Por un lado es el miedo, el siguiente es la confusión y ahí también está toda la parte pues de la soledad, porque pues hay muchas personas que efectivamente están solas en casa, pero también el hecho como que de aislarnos hace que empecemos como a preguntarnos una gran cantidad de cosas. Mm, y las otras emociones, si me ayudas también con la diapositiva ahí, que es el aburrimiento, la impaciencia, que pues la impaciencia viene mucho como de la emoción de la rabia, y el dolor que pues está relacionado con la tristeza. Mm, Entonces, pues bueno, si quieren vamos a empezar con hablando un poquito del miedo y ya al final van a poder hacerme todas las preguntas que quieran. Entonces, pues bueno, empecemos un poco con el miedo. La razón por la cual todos estamos ahorita en cuarentena es el miedo. Eso sí lo tenemos que tener claro y es obviamente pues el miedo a morir. Todos los miedos tienen como diferentes apellidos, el miedo al que dirán, el miedo a quedarme sin dinero, el miedo, como que todos los miedos tienen ahí un apellido como un miedo a, pero pues realmente la emoción del miedo viene del miedo a morir, que pues es lo que todos estamos como viviendo en este momento. Em, y es como una emoción que es muy primitiva. Mm, el miedo tenemos que verlo, pues el lado positivo y el regalo que nos trae el miedo es que es como un estado de alerta, de atención, si no, no estaríamos lavándonos las manos, ni teniendo precauciones, ni siendo más cuidadosos. Entonces, pues ese instinto de supervivencia hace que nosotros pues tengamos ahí como mucho más atención. Em, ¿Qué otra cosa? Entonces el miedo es importante porque hace que nosotros preservemos nuestra vida. Ahora, hay un asunto con el miedo y es que el 99% de los miedos no suceden porque muchos de nuestros miedos están en nuestra mente y son como puras ideas que nosotros tenemos. Em, entonces tenemos que empezar como a darnos cuenta cuáles son los miedos reales y cuáles son los miedos que vienen como a raíz de una paranoia mental. ¿Mm? Que esos son los más intensos, que esos son los que nos hacen traer toda esta ansiedad y que son los que también como que no, hacen que pues, el cortisol aumente, que toda esta adrenalina, que nos estresemos, que no podamos dormir en las noches, etcétera, etcétera. Entonces, pues por un lado el miedo es bueno porque nos trae como esa atención, ese estado de alerta, ¿m? Pero por el otro lado, pues puede volvernos súper paranoicos.
Mm, Y ahí es donde tenemos que bajarle como 3 rayas a la paranoia y volver mucho como a lo que es, a la realidad. ¿M? Volver como a lo básico y a lo simple y a lo real. Es decir, la realidad en este momento, pues sí, nos podemos enfermar, entonces pues vamos a tomar las precauciones y las tomamos, pero desde de un estado como neutro y objetivo y no desde la paranoia. Entonces el problema del miedo siempre es como caer en toda esa paranoia, sobre todo pues porque ahorita estamos más que nunca conectados en las redes sociales, con las noticias, etcétera, etcétera, y pues eso lo acelera muchísimo más. Em, entonces, una de las recomendaciones es, para el miedo, empiecen a escribir esos miedos, justamente para que toda esa paranoia en la mente como que salga. Em, Dos, mediten. Les voy a decir a lo largo de toda esta conferencia que lo mejor es como meditar, y si no saben meditar, entonces bailen, o si no saben, si no les gusta bailar, por lo menos como que quédense un tiempo sin hacer nada y como respirar. ¿M? Em, Observen también mucho como esos pensamientos, de cuáles son ese miedo que es real y cuál es el miedo que es como de ilusión, o ese miedo que es imaginario, que empieza la cabeza pues así a tener miles de ideas y lo que hacemos es que nos estresamos. Mm, Entonces, la raíz de todas las emociones aflictivas principalmente es el miedo, por eso quería empezar como con esta emoción. Em, y una de las invitaciones es que nos trae el miedo, y otro de los grandes regalos, no solamente es como volver a la realidad, no solamente es tener un estado como de alerta y de atención, sino es como nos apoya muchísimo a que nosotros volvamos a ganar la confianza en nosotros mismos. Entonces, yo no puedo volverme una persona como de valor, de coraje, llena de valentía y de confianza si no hay miedo. Es decir, yo para ganar esa confianza necesito tener el miedo y necesito superarlo. Entonces, básicamente, todas las personas que en este momento estamos sintiendo miedo, es la mejor invitación del mundo a volver como a confiar en nosotros, a confiar en el mundo, en la capacidad del ser humano, en nuestras propias capacidades, y como de generar otra vez esa confianza interna como frente a todo este tipo de adversidades. Entonces, siempre el regalo del miedo y la invitación que siempre nos va a hacer el miedo es a volver a confiar en nosotros y volver a confiar en nuestras capacidades. ¿Mm? Em, Ahorita en este momento pues tengo un app que acabo de lanzar, y son 60 días justamente donde solamente vamos a hablar del miedo, porque tal cual como les estaba diciendo, el miedo es la raíz de todas las demás emociones aflictivas. Hay dos emociones principales: el miedo y el amor, punto, se acabó. Y el miedo pues hace que surjan como todas estas emociones que tienen diferentes nombres, que son como las que vamos a ir hablando. Entonces, algo muy chévere del miedo es que nos invita a tener esa confianza, como a volver aquí y a la hora, porque como que el miedo es un shot así como de adrenalina, que hace que nosotros volvamos como al momento presente, y nos invita a que volvamos a confiar en nosotros y que desarrollemos como ese valor y esa valentía. Mm, Entonces, eso es como un poco el resumen del miedo. Pasemos ahora a la confusión. Entonces, la confusión principalmente, pues, mm, viene mucho como de la mente, al igual que les estaba diciendo que mucho de los miedos son mentales. La confusión es algo que es mental. Y la forma de, de como de tranquilizar la confusión es como esa metáfora del vaso que está lleno de tierra, y que cuando tú lo revuelves, pues todo está hecho un caos, entonces toca esperar a que como que todos los pensamientos, todos los mugrecitos de tierra como que se asenten abajo y haya claridad. Entonces, para eso es muy bueno la meditación, pero más que la meditación, cuando nosotros tenemos confusión, como es un asunto de la mente, tenemos que volver como a nuestro cuerpo y a nuestras emociones, y sobre todo empezar a despertar como esa intuición. ¿M? Hoy en día, pues como estamos conectados con las redes sociales, pues hay información por todas partes, ¿no? Y si ustedes están metidos en esos grupos de Facebook y ese tipo de cosas, pues cada quien tiene una historia, y a veces las historias son súper dramáticas y nos quedamos como súper enganchados con esas historias y decimos, ¿y qué tal que me pues, suceda a mí? Y entonces
como hay pocas noticias esperanzadoras, muchas veces la confusión es total y ya no sabemos qué hacer. Entonces la confusión realmente es como cuando nos sentimos así como confundidas y además mucha de esa confusión pues, trae muchos miedos, porque se dan cuenta todas estas emociones negativas como que todos son primos, hermanos la una de la otra y como que si yo tengo rabia, después me da tristeza, después de la tristeza entonces me da miedo y como que entre todas estas emociones se empiezan a apoyar las unas a las otras, entonces tenemos que aprender cómo a separarlas y ponerles nombres, es súper interesante. Entonces hay mucha confusión mental, no sabemos qué hacer y esto es como cuando hay confusión, simplemente es un momento para llamar como a nuestra intuición. Y la intuición es cuando conectamos como nuestra mente con nuestro corazón, incluso a veces hasta con nuestro cuerpo, y empezamos a tener como esas certezas y empezamos a tomar como esas decisiones que vienen, que están tomadas no desde la mente, sino están tomadas como desde algo que se está alineando conmigo. Y muchas veces la meditación ayuda mucho justamente a conectarse con esa intuición y empezar a tomar como decisiones acertadas. Y algo súper interesante cuando estamos confundidos es el aprender a descartar todas las ideas y todos los pensamientos que no nos sirven. Y que hacen que nosotros nos confundamos más, que es cuando como que el vaso se va sentando y ese mugre se va sentando, pues eso lo podemos hacer nosotros con nuestros pensamientos, es como, no quiero este pensamiento, ya no quiero más esto, y como que los voy botando y los voy descartando justamente para poder después tener como esa claridad. Entonces la meditación, pues lo que quiero decirles no es como sentarse así y hacer OM, sino muchas veces la meditación puede ser una introspección, como el escribir esos pensamientos y descartar los que me sirven y los que no me sirven, ¿sí? Los que ya no quiero más en mi vida y los que de pronto sí me sirven. Puede ser como el bailar, la meditación puede ser incluso como empezar a conectarse más con las emociones. Y toda esta conferencia va mucho a eso, como a que yo me empiece a conectar con esas emociones. Entonces, bueno, otra emoción que ha surgido mucho y que la gente pues me ha escrito mucho por redes sociales y todo eso es la soledad, porque hay muchas personas que pues efectivamente no están con sus familias, sino que están solos, simplemente pues por el momento de vida. Y la soledad pues es un periodo bien interesante. Todos de alguna forma estamos aislados, entonces tenemos como cierto tipo de soledad también, pero pues hay personas que tienen como una oportunidad que es como si fueran esos monjes errantes que se fueron a una cueva a meditar y todos estamos así en nuestras cuevas, en nuestras casas como reflexionando un montón. Hay algo que me gusta mucho de la palabra soledad y es que es la soledad, que es la edad del sol, que es como una etapa de la vida en donde nosotros podemos como brillar, por así decirlo, donde podemos como pulirnos como personas. Y la soledad es una oportunidad justamente para aprender a estar con nosotros y relacionarnos. Y esto no es solamente para la gente que está como sola en sus casas, sino es para todos. Todos estamos como en un periodo de aislamiento en donde nos, como que nos quitaron todas las necesidades no básicas, ¿sí? Como que no estamos yendo de shopping, no estamos teniendo reuniones sociales, a menos de que pues, sean por internet, donde obviamente como que se limpió una gran cantidad como de cosas que estábamos haciendo que no eran necesarias o que no son esenciales. Estamos volviendo a lo básico, estamos volviendo a lo simple. Y eso hace que sí o sí todos tengamos que relacionarnos con nosotros mismos en este momento. Es decir, aquí nadie, nadie se está escapando de eso. Em, y la soledad es como la mejor oportunidad justamente de aprender a estar con nosotros. Y todos en este momento estamos escapando al hecho de querer estar con nosotros. Y pues obviamente tenemos las redes sociales, tenemos el chisme, tenemos el internet, tenemos todas las series de televisión, todas las películas, etcétera, etcétera. Y pues eso lo único que hace también es que nosotros escapemos al hecho de estar con nosotros. Mm, Y
¿cuál es la razón principal por la cual no queremos estar con nosotros? Porque no queremos conectarnos con todas estas emociones negativas, no queremos conectarnos con el miedo, no queremos conectarnos con la tristeza, con el dolor, que lo vamos a hablar ahorita, no queremos conectarnos con nuestra rabia y estamos como evitando eso. Mm, Entonces, pues obviamente uno de los regalos de la soledad es como aprender a estar conmigo y aprender a ganar esa confianza que nos está hablando como que nos trae el miedo, ¿sí? Y esa autoestima que es como empezar a reafirmarme en mí mismo, de quién soy yo, qué es lo que quiero, para dónde voy, ¿m? Y como empezar a, a tener como esa relación conmigo mismo. Y todos estamos en ese proceso. No hay ninguna persona en este momento que no esté en la cuarentena, que no, pues de los que están encerrados en sus casas en vez de estar trabajando fuera, que no le tenga miedo a ese momento de estar solo consigo mismo y tener que hacerse esas grandes preguntas. Entonces es un momento como de reforzar esa autoestima. Y otro truco también, pues para los que sean así como más creyentes, mucha gente cree en Dios, muchas personas creen en los ángeles, en las hadas, en lo que sea, en Alá, en Y, y la soledad es una oportunidad tremenda como para abrazar ese mundo invisible, para conectarse como con esa espiritualidad, con esos seres que no vemos, ¿sí? Em, y empezar también como una relación diferente como en ese aspecto espiritual. ¿M? Y por eso pues los monjes terminan metidos en cuevas o en sus casos de retiro como relacionándose consigo mismos y comprendiendo. Entonces todos estamos en ese momento donde tenemos esa oportunidad de empezar a confiar en nosotros mismos, pero también confiar como en los demás, en la humanidad, en los seres invisibles, en Dios, y despertar esa parte espiritual. Entonces la soledad nos trae como ese gran regalo. Bien, podemos ir pasando a las siguientes diapositivas. Voy a hablar un poco como el aburrimiento. Em, y el aburrimiento es buenísimo porque es que antes no estábamos aburridos, antes teníamos como demasiadas cosas que hacer, entonces tengo que ir al mercado y hacerme las uñas en la peluquería y entonces tengo que hacer esta reunión y me voy a ir a ver con mi mamá y los niños y tengo que recoger esta cosa y los bancos y de pronto como que toda la vida se vuelve sencilla, digamos, entre comillas, no tenemos nada que hacer y estamos aburridos. Y el aburrimiento es excelente porque es el momento para dejar de hacer cosas y es el momento para empezar a hacer. ¿Mm? Y no tenemos ni idea cómo ser. No sabemos. Ahora empezar, tal cual como les decía antes, con el asunto de la soledad. La soledad y el aburrimiento son como vienen juntas. Y es como, ahora, ¿quién soy? Y empezamos a hacernos como esas grandes preguntas. Em, Uno de los tips para el aburrimiento, empiecen a desarrollar el arte. El arte es buenísimo justamente para que nosotros empecemos a conectarnos con nuestro espíritu. Em, el arte es como una forma es como uno de los principios de la meditación, pues, y siempre, pues, no sé si ustedes han escuchado toda esta parte del arte terapia, entonces cuando nosotros estamos haciendo arte, casi siempre empiezan a salir todas estas emociones negativas que son la rabia y el dolor, que son la rabia y la tristeza. Entonces, cuando yo hago un arte, cuando empiezo a pintar, cuando estoy moldeando, cuando empiezo a tocar un instrumento o algo, hay emociones que obviamente por estar en el día a día, que no están saliendo, pues van a empezar a salir. Entonces el aburrimiento es la mejor oportunidad para que esas emociones empiecen a salir, se expresen, porque seguramente las teníamos acumuladas por ahí y no habían querido manifestarse. Y, y el aburrimiento, yo no sé si a ustedes les ha pasado que como que ahorita, bueno, entonces no sé qué voy a hacer, de pronto pues mucha gente está como mirando qué hace con sus trabajos, como que la economía, todo esto. Y muchas de las soluciones siempre las encontramos son como en esos momentos de aburrimiento, esos momentos en donde no estamos pensando y como presionándonos de que tenemos que encontrar una solución. Yo soy de las típicas que me meto a la ducha y de pronto llegan todas las ideas y llegan todas las soluciones de la vida. Y muchas veces cuando estamos pintando o cuando estamos como disfrutando, haciendo arte, llegan como todas esos periodos así como
pues de creatividad, y la creatividad es justamente como que tener esas ideas que hacen que nosotros tengamos como esas soluciones. Entonces, antes que decir como, estoy aburrido, voy a ver una serie de Netflix o lo que sea, como que, ok, está aburrida, voy a pintar o voy a hacer origami o voy a hacer algo diferente, un rompecabezas, y van a ver que ahí como que hay una parte de nuestro cerebro, de nuestro ser, que empieza como a surgir, justamente pues porque antes estábamos tan ocupados, em, que en este momento no puede como aparecer. Entonces el aburrimiento es súper importante y se los recomiendo mucho que lo hagan a través como del arte. Bueno, ahora pasamos a la impaciencia, que pues en realidad es como la esencia de la rabia. Entonces, pues esto es para todas las madres, padres, donde obviamente esa relación de la impaciencia es tremenda. De verdad, en estos momentos a mí me gustaría ser un niño, porque a los niños son los únicos que se les permite hacer pataleta y justamente liberar toda esa rabia. Y pues a mí mi hija aquí me está haciendo como 1 o 2 al día. Sí, eso es seguro que a lo largo del día vamos a tener aquí una pataleta, y yo digo, qué delicia ser esta china y poder gritar y patalear por todas partes, porque nosotros como humanos, pues ya adultos, por así decirlo, muchas veces no nos lo permitimos. Y hay una cosa, y es que la rabia sí o sí tiene que ser liberada. Muchos, no sé si hay algunos conocen ya mi canal de YouTube, pero pues tengo ahí un video específico donde dice qué hacer cuando tengo rabia, y básicamente es ir y golpear una almohada. Muchos no pueden estar haciendo como el ejercicio físico que hacen, como salir a trotar, o que no pueden hacer su kickboxing, pero en estos momentos en donde todos estamos como siendo, y todas estas emociones negativas están como aflorando y se están expresando, tenemos que dejar que la rabia salga. Y ojalá pues que no sea golpeando pues una pared, nada, sino vayan y golpeen la almohada y díganle como a su marido, a sus hijos, como, van a encerrar un ratito en mi cuarto, ponen su musiquita y dejan que esa rabia se exprese físicamente, porque eso ayuda mucho como que a que toda la parte como de la somatización de esa emoción se suelte. Pero también pueden escribir todo lo que les da rabia, porque parte de la expresión y de liberar eso es súper importante. Entonces la impaciencia y la rabia como que tienen que ser liberadas, porque si las seguimos acumulando, de verdad vamos a terminar arruinando nuestro trabajo, las relaciones, etcétera, etcétera. Pero, pero es un momento como para aprovechar. Porque en estos momentos sí o sí eso va a salir, y yo creo que todos los que tenemos hijos en este momento, los hijos lo están expresando. Es decir, todos los días están haciendo pataletas porque ellos también están estresados, ellos también tienen rabias, ellos no entienden por qué no pueden salir, por qué no pueden verse con sus amigos, y lo liberan. Y uno tiene que dejar que puedan como liberarlo, y nosotros tenemos como que esa enseñanza al niño de liberarlo. Como de que podamos también expresar esa rabia. 2, bueno, por último, el dolor, que pues es la tristeza. Esto es un periodo donde pues también vamos a experimentar mucho dolor, que es lo que les estaba diciendo, como hemos estado siempre haciendo un montón de cosas, se nos ha olvidado se nos ha olvidado conectarnos con nuestras emociones, y sobre todo con esas emociones que no queremos conectarnos, principalmente la tristeza. Yo creo que como seres humanos, nosotros reprimimos más la tristeza que la rabia, porque digamos que es más permitido ser rabioso, y eso lo vemos mucho como en las redes sociales, que la gente expresa su rabia ahí, pero la tristeza como que la escondemos aún más. Y ahora que no estamos haciendo nada, sino que estamos como en una etapa donde tenemos que ser, esos dolores, esos traumas, esas tristezas, sí o sí van a estar saliendo en estos momentos. Y el dolor o la tristeza también debe salir, y también debemos permitirnos llorar. Porque cuando nosotros lloramos y vamos profundo como a esa herida, es la mejor oportunidad de transformarla y de sanarla. Es la mejor. Ahorita que pues están diciendo que de todos los seminarios que yo dictaba, era como que si en mis seminarios las mujeres no lloraban, yo no me sentía que había hecho un buen proceso interno. Porque cuando nosotros lloramos y vamos profundo como en la herida, hay algo que se transforma en nosotros.
hay algo que crece, hay algo que se sana. ¿M? Y este es un momento como de ir profundo y de sanar esas heridas y de llorar. Y cuando lloramos y como que liberamos todo ese dolor que llevamos como acumulado, es un momento justamente como donde nos podemos transformar. Entonces, no sé, esas son como las 6 emociones que se me ocurrieron en este momento. Entre las principales son siempre el miedo, la rabia y la tristeza. El miedo siempre va a ser la principal de todas. La raíz, el miedo es la raíz como de todas las emociones aflictivas. Entonces, cuando nos logramos comprender bien el miedo, como que pues, logramos entender todas las demás emociones como los celos, la envidia, la rabia, la tristeza. Muchas de nuestras reacciones de rabia son a raíz del miedo, muchas de nuestras reacciones de tristeza son a raíz del miedo, ¿m? Del apego. Todos ahorita estamos en un proceso de desapegarnos de una gran cantidad de cosas. ¿M? Entonces, cuando hay desapego, hay dolor y hay transformación. Y no hay nada que hacer. Entonces, tenemos como todo el derecho de llorar, de patalear, porque estamos desapegándonos de una gran cantidad de cosas y muchos estamos como obviamente amarrados a esa esperanza de que todo esto se termina y todo va a seguir igual. Mentira cochina, nada va a seguir igual. Entonces, vamos a tener que hacer todos estos procesos de desapego internos, em, que va a ser como bien interesante, porque es como un desapego a nivel mundial, sí, una transformación, yo diría que tremenda. Entonces, pues bueno, eso era como lo que tenía que decirles un poco de estas emociones, como una introducción, como un resumen. Y en este momento estaba abierta como a las preguntas que quieran hacer, justamente como para aclarar algunos puntos que no les quedó claros. Entonces, yo no sé aquí quién tiene que mover qué. Bueno, muchas gracias, María Andrea. Andrea Vergara, si quieres prender tu micrófono. Bueno, Andrea, mil y mil gracias. Es muy importante entender que todas estas emociones que estamos experimentando en este momento son perfectamente normales y que hay que procesarlas y lo has expuesto muy bien. Voy a mirar el chat en este momento. Miriam Prati, gracias. Has hecho caer en de cómo manejar un poco mejor las emociones. Es muy importante esta charla. En el momento no hay ninguna pregunta, pero demos un par de minutos para ver si hay alguna pregunta para ti. Sí, espérate, porque aquí ya no sé. Creo que, Mónica, yo quiero agradecer. Sí, mira, yo creo, aquí estoy mirando también las preguntas en el chat. No, muchas de las cosas que Araki ha dicho las he sentido, es que yo también las he sentido. Aquí yo soy coach y la vaina, pero yo soy la experta. Aquí todos estamos en el mismo barco. Todos además, pues, no hay persona ni ser humano que en este momento no se vaya a enfrentar con la rabia, no se vaya a enfrentar con el dolor, con el aburrimiento, con estas cosas, porque simplemente son emociones que todos tenemos. Y tenemos que aprender a como por así decirlo, pues a entender y a comprender que, que es parte del ser humano y aprender como, yo siento que este momento de cuarentena lo que nos está invitando y lo que nos está diciendo es, em, como este es el momento de conectarse con sus emociones, de conocerse a sí mismos y aprender un poco como de inteligencia emocional. Pues Entonces, aquí tenemos la oportunidad está de diciendo, hacerlo en privado, en nuestras casas. bueno, voy a leer aquí un poco los comentarios pues, para que todos se enteren. De mi parte, agradecida por la transmisión, de tu mensaje, ay, gracias. Y estos momentos donde muchos perdemos el equilibrio. Todos estamos perdiendo el equilibrio. Yo ayer casi de verdad quería botar a mi hija por el balcón, pero son como que esos momentos donde uno dice como, ok, aquí hay un montón de cosas que tenemos que trabajar internamente. Darle lugar aquí mi Shara está diciendo, darle lugar a las emociones y vivirlas es un gran regalo. Mucha linda, qué rico que hayas participado, mi Shara. Moni está diciendo, yo me veía sintiendo como que las tenía que controlar y estar bien, y escuchándote me da alivio que no soy la única y es seguir yendo adentro. Sí, es seguir yendo adentro. Realmente
no se trata como de controlar las emociones, no es así como vamos y controlemos todos y seamos perfectos y como que pongamos cara de felices. No, la rabia tiene que ser expresada. Si no se expresa la rabia, nunca se van a poder deshacer de ella. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? Yo tengo que poder decir, tengo rabia. Tengo que sentirme tranquila diciendo, tengo rabia. ¿Mm? Mishara Orozco dice, me encantó lo de vivir la herida porque desde allí se ilumina y nos sanamos. Mira, aquí están diciendo, en mi caso Joy las ganas de llorar me Sandro, tienen loca, que es Yoshi Sandru. sí. Sí, aprovechen para llorar, es como estamos todos en nuestras casas, lloremos, gritemos, es como que es el momento de soltar esas emociones y como de aprovechar. Es un proceso desafiante, pero solo habitando y viviendo las emociones es lo que podemos vivir. Gracias. Entonces, Daniela nos dice, el ambiente que creamos en nuestro hogar es muy importante. Hacer de nuestro hogar como un lugar lindo para vivir y donde todos los miembros pueden contribuir, sí. Y también todos los miembros tienen derecho a expresar lo que sienten. Eso es súper importante. Porque a veces, muchas veces en esa convivencia es como, tengo que ser perfecto, tengo que sonreír y, y no, todos estamos lidiando con esas emociones, entonces sí tienen que haber espacios donde podamos escucharnos los unos a los otros, en donde se les permita al otro como expresarse, decir qué es lo que está sintiendo, un momento como de pausa, en donde todas las emociones que teníamos reprimidas están empezando a salir y van a salir. Y tenemos que permitir que salgan. Y estos, pues, emociones, digamos, negativas nos traen, son grandes regalos porque son regalos de crecimiento. El miedo nos va a traer mucha confianza, ¿sí? El dolor nos va a permitir sanar mucho, la rabia nos va a permitir como liberarnos y sobre todo liberarnos de una gran cantidad de cosas que teníamos acumuladas. Obviamente les recomiendo mucho dos cosas. Uno, escriban sus pensamientos y sus emociones. Eso es clave, porque es una forma como de expresar y de soltar. Y dos, tengan como esas actividades de meditación, donde ustedes se sienten a respirar y como a tranquilizar la mente y las emociones. No importa cualquiera que sea la técnica, puede ser una meditación activa, puede ser bailando, puede ser cantando, puede ser mantras, como que tengan un espacio en donde ustedes puedan como estar con ustedes mismos. Túrnense con su marido, con sus hijos, con su cosa, y no le tengan miedo como a esos espacios de aburrimiento, de soledad, porque justamente el aburrimiento, la soledad y la confusión son momentos en donde yo puedo crecer como persona. Entonces, las que tengan ganas de llorar como Yogi Sandru, por favor lloren. Todo esto nos está ayudando justamente a unirnos con el corazón. Muchas gracias, Ana. Vamos a transformar esas emociones y la única forma de transformar esas emociones es permitirnos que nosotros las podamos sentir, como que no huirles, porque todos queremos como estar huyendo constantemente. Entonces no les huyamos, sino como que de verdad cuando lleguen a nuestra casa interior, como que les abrimos las puertas, le damos la bienvenida y permitámonos las sentir. Y en cuanto a meditación recomendada, realmente pues en estos momentos a mí lo que más me están funcionando son los mantras, justamente porque mantiene como mi mente enfocada en algo diferente. Pero es que cada persona es diferente. Hay personas que, por ejemplo, pueden meditar muy bien mientras que lavan los platos. Lavar los platos puede llegar a ser una meditación increíble. Hay personas que sí tienen la capacidad de sentarse y como respirar. Hay otras que yo también soy de las que medito mucho más fácil si estoy bailando. Como que puedo como ponerme a liberar cosas y justamente después de la danza ahí sí puedo sentarme como meditar. Entonces, cada persona es diferente. En mi canal de YouTube yo tengo como 4 técnicas de meditación, ensáyelas y miren a ver cuál es la que a ustedes más les sirve, porque es que cada persona es diferente. Andrea, perdona, vamos llegando al límite del tiempo. Creo que todos estamos muy, muy contentos de haber
recibido el permiso de sentir lo que sentimos y de expresarlo, y algunas técnicas para disipar esas emociones tan fuertes que estamos sintiendo. Pivote y el colectivo Vivir Sanamente, nos place que ustedes hayan estado acompañándonos hoy. Aquí está nuestra información para que nos contacten a través de nuestras páginas web. Y los invitamos para la presentación de mañana, que va a ser presentada por Mónica Núñez, el momento presente. Bueno, y por último, ahí les mandé el Mil correo. gracias, Guillermo. Últimas Pío palabras. también en el chat, justamente porque ahí me preguntaron como qué meditaciones y qué mantras. Todo eso, si quieren, se los puedo contestar por correo como para que tengan ideas. Ahí los que están en el chat pueden ver mi correo y me pueden escribir para como preguntas extras. Guillermo, últimas palabras. Bueno, mil gracias. Eso de expresar las emociones es algo importantísimo y hay algo que es, creo que muy válido para mucha gente, y es cómo